el día de hoy pues vamos a hacer una continuación del tema de la vez pasada que se llamaba justificación solamente por la fe en Jesucristo. Se le había dado como una primera parte esa, porque acuérdense que hicimos la pregunta de que hizo Job, de cómo entonces se justificará el hombre para con Dios, y tratamos de englobar ahí la respuesta, pues, o sea, haciendo esa pregunta, cómo entonces se va a justificar el ser humano, el hombre pecador para con Dios, cómo va a ser perdonado, cómo vamos a alcanzar la salvación. Y pues encontramos la respuesta que nos dio pues ahí la Biblia, ¿verdad? Que esto es solamente por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Nos enfocamos también y dimos bastante enfoque en hacer una comparación, como el apóstol Pablo hizo cuando estaba escribiendo eso, hizo su comparación con la religión judía en ese caso, y cómo ellos se jactaban de la ley, se jactaban que su salvación y que su justificación y su justicia y el perdón y todo eso era por guardar las ordenanzas de la ley o por las obras de la ley. Entonces el apóstol Pablo en todo esto pues les está enseñando a ellos que no, que por la ley ningún ser humano se va a justificar o a ser salvo. Entonces comenzó a decir que pues ellos estaban en un error, y de igual manera pues nosotros ahorita 2000 años más tarde pues vimos cuáles podrían ser los diferentes errores que se pueden estar practicando en las diferentes denominaciones, diferentes religiones. Ni siquiera llegamos a mencionar a los budistas, no mencionamos a los hindú, que tienen tantas cosas también ahí erróneas, que al final de cómo nosotros vamos a conocer cuál es la verdad. Y esa es una pregunta, ¿verdad? La verdad es la que vayamos a conocer conforme a la Escritura, que es la revelación de la mente de Dios o de la sabiduría de Dios para todos nosotros. Una de las cosas que las personas que están ahí en el YouTube pues preguntaron fue referente al bautismo, y uno de esos fue que parece como que se pudo llegar a malinterpretar un poco, que se quiso decir que el bautismo o que estas ordenanzas pues en realidad son irrelevantes o no tienen ninguna importancia o pues no existen. Y pues en realidad el objetivo no era ese. El objetivo es sencillamente dar a conocer que todas estas ordenanzas no nos pueden justificar. O sea, si nosotros vamos a ser bautizados, eso está bien, pero ese bautismo tiene que ser como una señal de que en realidad ya hemos sido justificados por medio de la fe. El objetivo era eso, ¿verdad? Plasmar de que el bautizarme no es el que me va a dar un nuevo corazón, o el bautizarme no es el que me va a justificar delante de Dios, sino que la fe en el Señor Jesucristo, una fe viva, es la que me justifica, y luego que estoy justificado, entonces ya puedo bautizarme. Un ejemplo, igual que con la circuncisión, que vamos a ver hoy con el argumento del apóstol Pablo, vamos a ver cómo la circuncisión para los judíos, ellos pensaban que el circuncidarse les regeneraba el corazón, o que con la circuncisión ellos podían ser salvos. Pero vamos a ver, hoy vamos a hacer mucha lectura nada más de el capítulo 4, pues. Igual mencionamos, ¿verdad?, acerca de la oración, acerca de los ayunos. Yo no estoy diciendo, y no fue mi intención decir que es mal orar, que no sirve de nada ayunar. El objetivo es que las personas no pongan su confianza o no depositen su confianza en que yo hago largas oraciones, yo hago largos ayunos, yo diezmo, yo ofrendo, y comenzamos a hablar de eso, sino que su fe completa tiene que ser depositada en el Señor Jesús y no en estas obras. Pero bueno, ahora si la persona es salva por medio de la fe en el Señor Jesucristo, después de esto, la persona que ya ha sido perdonada, ahí sí, que haga las oraciones más largas que pueda, o sea, que pase orando día y de noche y todo el tiempo. El apóstol Pablo lo dice: orad sin cesar, permaneced en oración, ¿no? Y luego los ayunos, o sea, ayunar también está descrito ahí como un medio de gracia, la meditación, la lectura de la palabra. Ahí sí, entre más la persona se dedica a eso, pues excelente, pues mejor, en realidad mejor pues beneficio espiritual va a tener de esos medios de gracia. Pero eso es lo que yo quería, digamos, como dejar claro primero, ¿verdad? Que la intención al final es
que estos medios deben estar en su orden. Ellos son buenos si están en su orden, no antes de la salvación, sino como un producto, un resultado de la salvación, que después se hace como una señal y se logran hacer por amor. Entonces, pues el tema de hoy, nuevamente, pues el tema es justificación solamente por fe en Jesucristo, y esta es la parte 2. La parte 2 le hemos subtitulado el argumento de Pablo, la fe de Abraham. Bien, entonces el texto de hoy va a ser todo el capítulo 4, pero vamos a irlo leyendo poco a poco. La doctrina bíblica siempre es la misma, ¿verdad? Que la justificación es solamente por la fe en el Señor Jesucristo. Nuevamente, esa doctrina no la estoy inventando, la vimos en el versículo 22, ¿verdad? El capítulo 3, que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Y luego en el versículo 28, el apóstol Pablo nuevamente dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. El objetivo de hoy va a ser convencernos que hay una sola manera de ser justificado, y esto lo vamos a hacer por medio del argumento que el apóstol Pablo nos continúa dando en el capítulo 4. Entonces vamos a dividir la enseñanza en 3 partes. En la primera parte, pues, vamos a hablar acerca de las posibles objeciones en contra de esta verdad. Y solo recapitulando en el capítulo anterior, del versículo 23 en adelante, dice, en el capítulo anterior del versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, nuevamente el apóstol Pablo está diciendo que todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Luego dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Y luego dice: a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Porque ahí dice que Él sea justo y el que justifica. Lo que habíamos dicho es que Dios es un juez justo, Dios Él es recto, y su justicia, su ley es demasiado santa, demasiado recta y es inquebrantable. Entonces, Dios pensando, ok, ¿cómo puedo hacer para salvar a todos estos pecadores que han quebrantado mi ley? Yo ya dije que la paga del pecado es la muerte. Entonces, mi justicia quiere decir que todas estas personas tienen que morir, tienen que irse al infierno, no hay otra manera de hacerlo. Pero luego, Él es justo, pero también para que Él sea el que justifica, Él mismo entonces viene con este plan de la salvación, y Él mismo dice: bueno, hay una forma en la que puedo hacer, y es por medio de Jesucristo. Jesucristo viene entonces y Él dice: Señor, voluntariamente, Señor, yo voy a tomar el lugar del pecador. Yo me voy a hacer hombre como ellos, va a ser un Dios encarnado, yo voy a tomar un cuerpo de hombre, yo voy a vivir en la tierra y yo voy a morir como un sacrificio de sustitución, como un sacrificio expiatorio, para que tu ley, tu justicia no caiga en ellos, sino que caiga sobre mí, y tu justicia sea siempre recta y justa y no se quebrante. Pero luego dice que entonces Él mismo justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, de esta misma manera, el mismo Dios es el que pone el precio de cuánto es lo que se tiene que pagar para que Él pueda salvarnos. Pero al mismo tiempo, Él da a la persona, en este caso, a Jesucristo, su unigénito Hijo, que es el que va a pagar el precio para que nosotros seamos justificados. Entonces, ¿de dónde viene la justificación? No proviene de la mente humana, no proviene de las obras humanas, no proviene de la ley, no proviene de nosotros.
algo que Dios tenía estipulado de su secreto en el cielo, en la eternidad, y Dios mismo nos da gratuitamente ese don inefable que es Jesucristo. Él mismo pone al Salvador y Él mismo castiga al Salvador. Jesucristo recibe el castigo en lugar de nosotros. Ahora, la única forma entonces en cómo todos ustedes, incluyéndome a mí y todo ser humano, puede ser salvo, ¿cómo es? Por medio de la fe, creyendo en ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Entonces, el versículo 27 dice, para las personas que quieran, digamos, poner objeciones a esta doctrina de la salvación por gracia, solo por la fe, dice el apóstol Pablo en el versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida, responde el mismo. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces, no hay jactancia. En todo esto, entonces, todas las personas que puedan venir con un corazón soberbio delante de Dios y le digan, Señor, yo hice 1000 obras de misericordia, yo fundé orfanato, yo hice esto, yo era el ministro de tal congregación, yo tenía 5000 congregantes, tantas personas venían a mi congregación, yo levanté tantos templos, etcétera, etcétera. No hay ni un ser humano que se pueda jactar delante de Dios. No hay nadie que pueda decir, yo hice largas oraciones, yo ayunaba todos los viernes o 2 veces a la semana, etc. No hay nadie que pueda jactarse de las obras. ¿Por qué razón? Porque toda jactancia queda excluida. Y luego continúa y dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y sin las obras de la ley en este caso, pues equivale sin las obras en general. Ahora, sigue. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Y dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y también justificará por medio de la fe a los de la incircuncisión. Si nos detenemos un momento a analizar eso, muchas personas, y la gran mayoría considero yo, que decimos esto. Ustedes dicen que Dios es uno, o ustedes dicen que hay 2 dioses. No hay 2 dioses, ¿verdad? Hay un solo Dios, y esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza. Aquí mismo lo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, no hay un Dios de los judíos y un Dios de los gentiles. Y nosotros decimos, no hay un Dios de los católicos y un Dios de los evangélicos. No hay un Dios de los testigos de Jehová y un Dios de los adventistas. Eso es falso. Hay un solo Dios, un Dios universal. El problema está aquí. ¿Han escuchado algún dicho que dice que todos los caminos llegan a Roma? Queriendo decir, ¿verdad?, que no importa el camino que vos escojas, todos los caminos o todas las decisiones que vos tomes te van a llevar a la misma ciudad. Si nosotros decimos la verdad, no todos los caminos llegan al cielo. Al cielo solamente hay un camino. Como solamente hay un Dios, ese Dios no ha creado 50,000 religiones, porque eso es lo que dicen las estadísticas. Hay como 40,000 diferentes religiones o denominaciones cristianas. Hay un solo Dios y este Dios dice, si ustedes quieren entrar al reino, solamente hay una puerta. ¿Y cuál es la puerta? Jesucristo. Dice, solamente hay un camino a Dios Padre, solamente hay un camino al cielo. ¿Cuál es este camino? Solamente Jesucristo. Juan da testimonio de esto cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego, ¿qué dice? Y nadie, si no es por mí, como diciendo, yo soy la puerta, yo soy. No dice, tu obra, no, yo. Por las obras de la ley, no. Por la fe en mí, porque yo soy el único camino. Ahora, el problema de todas las religiones, que no es que hablemos mal de las religiones, sino que lo que queremos hacer es que todos vengamos a una verdad. Si apartáramos todas las diferencias religiosas, de costumbres, de tradiciones, de ritos, de todo lo que apartemos y venimos a esta verdad, entonces todos entramos por la puerta al redil.
que es Jesucristo. Y esa es la única verdad. Y eso es lo que vamos a continuar. Por eso esta segunda parte se llama el argumento que nos da Pablo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Dice que Dios es uno y Él va a justificar por la fe a los judíos, pero también va a justificar por la misma fe a todos nosotros los gentiles. Y si nuevamente lo decimos, Él va a justificar de una sola forma a los católicos y a los evangélicos. ¿Y cuál es? Por la misma que a los judíos, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, dice, sino que confirmamos la ley. O sea, que la fe en realidad no viene a invalidar la ley. ¿La ley para qué nos sirve a nosotros? La ley es válida para mostrarnos nuestro pecado, que es lo que dice en el versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley es buena. ¿Por qué? Porque si no existiera la ley, no tenemos conocimiento del pecado. Y si no tenemos el conocimiento del pecado, no creeríamos que estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora que sabemos que somos transgresores de la ley, estamos destituidos de la gloria de Dios, que necesitamos de una salvación, ¿qué nos queda hacer? Tenemos dos opciones. Una opción es no hacer nada y morirnos y ser lanzados al lago de fuego. O la segunda es creer en el Señor Jesucristo, en su gracia y recibir la misericordia de Él, que es completamente gratis. ¿Por qué? Pregunto yo algo. ¿Alguno de ustedes hizo algo hace 2000 años para ganarse la salvación? Hace 2000 años la salvación ya está preparada para cada uno de ustedes y para mí. O sea que la historia me dice a mí, hace 2000 años vino un Salvador que pensó en vos, que en 2000 años más tarde esa salvación iba a ser efectiva para vos. Pero una cosa necesitas hacer, venir a Él por medio de una fe viva y una fe verdadera. En el segundo punto, que sería el argumento de Pablo. Aquí es donde Pablo viene a argumentar esta verdad bíblica, que la salvación o la justificación es solamente por la fe, y él escoge un ejemplo bíblico. Siempre, ¿verdad? El apóstol Pablo lo que hace es que cita el Antiguo Testamento. En aquel tiempo, como todavía no estaba el canon del Nuevo Testamento, ellos estaban dando su enseñanza en ese momento, pero una cosa que sí vemos que es muy relevante, que ellos citaban las Escrituras, y las Escrituras era el Antiguo Testamento en aquel tiempo. Quiere decir de que el Antiguo Testamento es vigente, porque mucho de lo que está escrito en el Nuevo Testamento es citado del Antiguo. Bien, entonces, ¿por qué razón el apóstol Pablo escogerá a Abraham o la fe de Abraham? La primera razón, porque vemos que él está tratando de hacer este argumento para convencer a los israelitas o a los judíos que la circuncisión no les va a valer de nada a ellos si no vienen por medio de la fe en el Señor Jesucristo, porque ellos tenían depositada su fe en las obras de la ley, tenían depositada su fe en la circuncisión, y ellos pensaban que Abraham había sido salvo o justificado por guardar las obras, por su obediencia como tal. Y vamos a ver entonces que eso es algo falso. Dice entonces la primera parte en este segundo punto, en el argumento que nos da el apóstol Pablo, que Abraham fue justificado por fe. Entonces, leamos. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Como queriendo decir, se gloría para sí mismo, pero no para con Dios. Se gloría delante de los hombres, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Citando el apóstol Pablo la Escritura. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia.
Entonces vean, el primer punto que nos está dando aquí el apóstol Pablo, considerando la fe de Abraham, él está dejando claro diciendo, Abraham no fue justificado por las obras, sino que él fue justificado por la fe. En el versículo 3 dice, porque ¿qué dice la Escritura? Citando Génesis 15:6, dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Si nosotros vamos a Hebreo 11:8, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, hablando también la Escritura acerca de la fe de Abraham, nosotros vemos que Abraham fue llamado por Dios y Dios de una forma soberana, por su pura gracia y su pura misericordia, escogió a Abraham. Y Dios vino a él, y si ustedes leen todo Génesis, en la parte que corresponde pues a la vida y el testimonio de Abraham, van a ver cómo Dios comienza a hacerle promesa a él. Pero este Abraham entonces, sin haber hecho ninguna obra, sin haber hecho absolutamente nada, él obedece a Dios. Y como dice ahí en Hebreo, él le obedece de una forma a ciegas, pues porque él le promete que le va a dar una tierra, él le promete y le dice que en él o en su simiente serán benditas todas las naciones. Incluso después, cuando Dios le pide para probar su fe también que sacrifique a su hijo Isaac, él, creyendo que Dios incluso puede levantarlo de los muertos, como dice en Hebreos también, entonces él no se rehusó a creer que Dios le había dado ese mandamiento. Él no sabía que era solamente para probarlo, pero él depositó su fe completamente en Dios. Y él dice, bueno, Dios a mí me prometió que él me iba a dar esta tierra y que me iba a multiplicar mi descendencia. Y la promesa fue hecha en Isaac. Entonces la fe de él dijo, bueno, yo le creo a Dios que si él me manda a sacrificar a mi hijo y mi hijo muere, pues él también es poderoso para resucitarlo. Entonces esa es la fe que Abraham le contó por justicia. Pero luego entonces viene y continúa explicando Pablo y dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y esa fe le fue contada por justicia. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tendría de qué gloriarse Abraham en el versículo 2, pero no se gloriaría para con Dios. Luego en el versículo 4 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, dándonos el ejemplo ahí mismo, nos está diciendo que Abraham entonces no es que hizo obras y a causa de su obra fue justificado. Claramente nos está diciendo de que su justificación o su justicia fue a través de la fe que él tuvo. Por su fe entonces fue justificado. Luego también nos dice, entonces si alguno de ustedes cree de que se va a salvar por hacer buenas obras, entonces quiere decir de que hacen deudor a Dios, y Dios entonces se va a encontrar y va a decir, bueno, entonces como hiciste tantas cosas, ahora yo te tengo que pagar. Entonces tu obra ya no es un regalo o ya no es una gracia, sino ya es una deuda. Pero al que no obra, sino que solamente cree en aquel que justifica al impío, entonces su justificación o su salvación, ¿cómo es? Gratuita, es de gracia, es gratis, que solamente tiene que recibirla de parte de Dios. Pero aquí hay un punto muy importante, que para que las personas vengan a esta justificación o vengan a esta fe, dice claramente en el versículo 5, al que no obra sino que cree a aquel o en aquel que justifica al impío. Una de las cosas que debemos de estar claro es que Dios no va a justificar al justo.
Dios no va a sanar al sano, porque el sano no necesita un médico y el justo no necesita de justificación. ¿Dónde vemos esa enseñanza nosotros? En Mateo 9:13. Bueno, en Mateo 9:12 dice: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Y en el 13, en la segunda parte, dice: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, ¿a qué? Al arrepentimiento. Esa es la primera condición que la persona tiene que saber, y ese ha sido todo el argumento de los 3 primeros capítulos del apóstol Pablo, hablar acerca de la depravación o la corrupción o el pecado del hombre, del corazón del hombre. Y Dios entonces, para poder justificarlos a todos ustedes tienen que reconocer una cosa: que Jesús vino a salvar al pecador, que Jesús vino a justificar al impío. Pero si alguno de ustedes dice: no, yo no soy tan malo, si ustedes se quieren justificar a sí mismos y ustedes dicen: no, yo no necesito de un salvador, yo no necesito de un médico, aunque ya hayamos hecho el diagnóstico, y ustedes continúan diciendo: yo no necesito esta salvación, entonces ustedes se están justificando a ustedes mismos, como en la parábola que estudiamos la vez pasada, la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo, en su justicia propia, él se justificaba a sí mismo diciendo: yo hago buena obra, yo diezmo, yo ofrendo, yo hago estos sacrificios, yo no soy tan malo, o yo no soy como aquel que está allá, como aquel pecador, señalando al publicano. ¿Qué hizo el publicano? El publicano hizo algo para ser justificado. Señor, sé propicio a mí, que soy un vil pecador. Él se humilló, él reconoció que él era depravado, que había una depravación en su corazón y que necesitaba un salvador. Entonces se vio a sí mismo como enfermo, se vio a sí mismo con lepra, se vio a sí mismo como impío. Y entonces, como vino como impío, luego él aplica la fe y dice: Señor, sé propicio a mí, ten misericordia de mí, que si no me ayudas, Señor, por medio de la justicia de Jesucristo, voy a perecer eternamente. Entonces, eso es lo que el Señor dice ahí cuando dice que Él justifica al impío. Su fe le es contada por justicia. ¿Qué quiere decir que la fe es contada por justicia? No, que la fe de la persona que pone sobre Jesucristo y su sacrificio, esta Dios la ve y la imputa o la cuenta o la acredita como justicia. No que la fe como tal, digamos, sea esa obra dentro de la persona que con eso sea suficientemente buena como para salvarle, sino que Dios, como ha dejado ese mandamiento, y el mandamiento que vemos, que la justificación es por medio de la fe, ese es el mandamiento que Él ha dado para que todo aquel que en Él cree que no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Él dice: crean esto y con esto van a tener la justificación. Luego Pablo cita a alguien más, uno de los grandes del pueblo de Israel. Primero al padre Abraham, al padre de la fe, y segundo cita al rey David. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. No solamente Abraham sabía que la justificación no es por la obra, sino por la fe. El rey David, y Pablo está citando el Salmos 32, versículos 1 y 2, el rey David también conocía esta verdad, que el hombre es justificado no por su obra, sino por medio de la fe. Citando y diciendo en el versículo 7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esa es la justificación, esa es la justicia imputada, porque dice que Él la confiere o Él la cuenta por justicia. Hay 3 cosas que ustedes tienen que saber acerca de la justificación. Lo primero que dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. En la justificación, como vimos el concepto anterior, sus iniquidades
son perdonadas por medio de la fe en Jesucristo. Lo segundo es que sus pecados son cubiertos. Oigan, no es que los pecados se eliminan así nomás, no, sus pecados son cubiertos. ¿Por qué son cubiertos? ¿O por medio de quién son cubiertos? Por medio de la sangre del Señor Jesucristo en su sacrificio en la cruz. Con ese sacrificio, con ese derramamiento de su sangre, Él cubre sus pecados. Y tercero, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Queriendo decir que entonces el Señor quita la culpa de todos sus pecados. Esta es la palabra de fe. Ustedes siendo pecadores, cuenten todos sus pecados desde que comenzaron a tener uso de razón hasta ahorita. La cantidad de pecados tiene tanta culpa, miles y miles y miles y miles y miles de pecados, y Dios todavía no nos ha pagado conforme a nuestras malas obras. Pero bien, ¿qué dice en este caso? Que Dios está dispuesto por medio de la justificación, por la fe en el Señor Jesucristo, de quitar y borrar toda la culpa de todos nuestros pecados. Continuando con el argumento de Pablo, él muestra que Abraham fue justificado por la gracia, o fue justificado por gracia. Y gracia, un don gratuito, algo que no tuvieron que pagar nada ustedes, sino que es un regalo que viene del cielo. ¿Por qué decimos esto? Continúa el apóstol Pablo argumentando. Es pues esta bienaventuranza de la cual está hablando el rey David, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Ahí mismo Pablo está respondiendo a la pregunta. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Ahora, este argumento va en contra de dos cosas. La primera, dejándonos saber que Abraham fue justificado por gracia y no por la circuncisión, porque dice que Abraham recibió la circuncisión como señal de la fe que él había tenido. Es muy claro esto. ¿Qué fue primero, la circuncisión o la fe de Abraham? La fe de Abraham, que fue contado por justicia. Dios luego dijo, bueno, voy a darte una señal a vos y a tu descendencia, te va a circuncidar. Y entonces eso fue por una señal de la justicia que había habido antes. Por lo tanto, regresamos al ejemplo del bautismo, que es el ejemplo paralelo que sacamos de los judíos y los gentiles, la circuncisión versus el bautismo. El bautismo entonces lo podemos aplicar nosotros aquí mismo. Sería entonces apropiado decir que el creyente recibe primero el bautismo o la justificación por la fe. La justificación por la fe es lo primero para que él sea justificado delante de Dios. Y como señal recibe ¿qué? El bautismo. Y el bautismo incluso de la circuncisión del corazón, porque esto es lo otro, que algo que tenemos que ver nosotros, que la verdadera fe va a producir una señal. Escuchen esto. ¿Cómo podemos nosotros dar una señal de que nuestra fe es verdadera? Nuestro testimonio. Si nosotros decimos que estamos en la verdadera fe, pero no recibimos la circuncisión de nuestro corazón, vamos a continuar muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Vamos a continuar en la práctica de los pecados y no vamos a estar en la práctica de la santidad que Dios quiere. Entonces, no vamos a estar muertos al mundo, no vamos a estar muertos al pecado, no vamos a estar muertos al yo, no vamos a estar muertos a la vanagloria. Entonces, todo eso va a servir de señal que no hemos recibido la circuncisión del corazón. Pero todo verdadero creyente, como nuestro padre Abraham, el creyente,
vamos a mostrar una señal que es la circuncisión, pero espiritual del corazón, que es lo que habíamos hablado hace 2 enseñanzas o 3 enseñanzas. ¿Y cuál es esa entonces? Que nosotros vamos a dar frutos dignos de santidad, frutos dignos de arrepentimiento, frutos de una vida espiritual de obediencia. Entonces, la justificación de Abraham no fue por la obra de la circuncisión, sino que fue por gracia. Pero también el apóstol Pablo nos dice que Abraham fue justificado por gracia y no fue justificado por las obras de la ley. ¿Cómo vemos eso? Vámonos a Gálatas 3:16. Dice, estamos ahí, ¿sí? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y toda promesa, para que sea efectuada, ¿qué necesita? Fe. Dios nos da muchas promesas y la principal promesa de la salvación por medio del Señor Jesucristo, una promesa, una salvación gratuita. ¿Cómo se tiene que ejecutar esa o cómo se tiene que alcanzar? Por medio de la fe. Entonces, la promesa que se le dio a Abraham tuvo que ser alcanzada por medio de la fe, y esta fe fue contada por justicia. Vemos que Abraham entonces no fue justificado por la obra de la ley. ¿Y cómo lo argumenta el apóstol Pablo? Dice que son 430 años después que Abraham recibió la promesa y fue justificado, vino la ley. Entonces la pregunta es, ¿qué fue primero? ¿La justificación por la fe o la ley? La justificación por la fe. Exacto. Pero el objetivo de Dios principal es siempre salvar a las personas por medio de la fe. Ahora una pregunta que sale en Gálatas la respuesta. ¿Cuál es el objetivo de la ley entonces? ¿O por qué se dio la ley? ¿Saben por qué se dio la ley? Por causa de que el pecado abundó, por causa de la desobediencia o de las transgresiones de los hombres. ¿Por qué? Porque podían estar fornicando, podrían estar adulterando, y como no había una ley, entonces el pecado abundó. A causa entonces de la abundancia de las transgresiones, Dios viene y establece entonces el mandamiento, establece la ley para que las personas entonces ahora puedan mantenerse sujetos ante los mandamientos. Pero entonces, lo primero que dice el apóstol Pablo es que, así como Abraham fue justificado por la gracia, no por la obra de la ley, las cuales fueron dadas 400 y pico años después de su pacto con Dios, entonces, asimismo, todos nosotros los creyentes vamos a ser justificados también solamente por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Continúa en el versículo 12. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, en esta parte es que tenemos que quedar claros de esto, ¿verdad? Que como yo me tomé mucho tiempo para tratar de ver cuáles son todos los errores que las diferentes religiones o denominaciones han establecido por méritos humanos, hicimos una comparación de que esa era la mente del hombre. Ahora estamos revelando cuál es la mente de Dios. Incluso el argumento para los judíos es este: la salvación no es por circuncidarse en lo exterior. La salvación no es por bautizarte, la salvación no es por hacer tus largas oraciones o por tus prolongados ayunos. La salvación no es porque hagas tantas obras de misericordia, porque hagas tantas cosas buenas. La salvación es solamente porque Cristo Jesús dio su vida por cada uno de nosotros. Y esa fe entonces es la única que nos puede salvar a nosotros.
vemos entonces que la salvación tampoco es por guardar la ley. La ley a la verdad es necesaria guardarla, pero ¿cómo? Como un producto de la salvación. Porque el Señor mismo, el Señor nos dice, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Entonces, una vez que soy justificado o que he creído en el Señor, yo le estoy diciendo, sí Señor, te amo. Y Él me responde, está bien Alan, si me amás, guardad mis mandamientos. Y luego dice más adelante, ahí mismo, ¿verdad? En el Evangelio de Juan 14, dice, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Entonces, en eso... Ellos guardaban sin amar a Jesús. Exactamente. Ellos guardaban solamente, como vimos en aquella enseñanza, ¿verdad? De que el verdadero cristianismo es interno del corazón y es espiritual. Todo esto Pablo lo está relacionando. El que guarda las obras de la ley en lo externo de nada le va a servir. Tiene que ser en lo interno. Y bien, vamos a terminar entonces esta parte con del versículo 13 en adelante. El apóstol Pablo nuevamente nos está mostrando que la promesa realizada a Abraham fue mediante la fe, no por la circuncisión ni por las obras de la ley. Y continúa su argumento diciendo, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Vean nuevamente eso. Pablo sencillamente sigue con su argumento tratando de convencernos a todos nosotros acerca de este punto. Y él dice, entonces, si ustedes creen que es por las obras o por las buenas obras la salvación, entonces vana resulta que Cristo haya muerto en la cruz porque no hizo nada. Entonces, hagan sus buenas obras, bautícense como quieran bautizarse en su iglesia, crean que son algo ustedes por sí mismos y les va a resultar la fe. Pero como eso es una mentira, entonces el Espíritu Santo nos está alumbrando. Vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Y eso es lo mismo que dijimos. ¿Qué produce la ley? Ira. ¿Por qué la ley produce ira? Porque como leímos antes, la ley sirve con este objetivo para mostrar la transgresión del hombre. Entonces, cuando la ley viene y el mandamiento les viene a decir a todos ustedes que lo tienen que guardar de una forma perfecta desde su juventud hasta que ustedes se mueran, y ustedes ya transgredieron esa ley y ningún ser humano puede guardar perfectamente la ley como Dios lo demanda, entonces esta produce ira doblemente. La ira de Dios que cae sobre los transgresores, porque dice la Escritura que Dios está airado contra el impío todos los días. Dios está airado contra el impío todos los días, contra aquel que se quiere jactar de sus buenas obras, porque le dice, bueno, vos hiciste 2 buenas obras, pero vos cometiste 1.000.000 de infracciones a mi ley. Entonces, si ustedes quieren sumar y restar, la balanza les va a salir negativa de igual forma. Y eso va a producir ira en ustedes mismos. ¿Por qué? Porque van a decir frustradamente, ¿cómo puede ser posible que Dios me ponga un estándar tan alto y tan perfecto que yo no puedo alcanzarlo con mi naturaleza depravada, con mi naturaleza corrupta y caída? Por lo tanto, si quieren salvarse por sus buenas obras o por las obras de la ley, sepan una cosa, que Dios está airado contra aquel transgresor de la ley. Y aquel que quiera guardar la ley, tiene que vivir por la ley y guardarla perfectamente sin quebrar una jota, ni una tilde, ni de día ni de noche, por el resto de su vida. Y hay de aquel que quebrante una sola ley, porque el que se hace transgresor de una ley, transgrede, se hace transgresor de toda la ley. Por lo tanto, yo les recomiendo a ustedes que no se amparen y que no se justifiquen en sus buenos modales, en su moralismo, en su justicia propia, ni en sus obras de misericordia, porque eso no les va a dar la salvación. Continúa, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley,
sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Queriendo decir, no solamente para los judíos, sino también para los gentiles. No solo para los católicos, sino también para los evangélicos. Eso está diciendo prácticamente. Él está diciendo de que hay un solo camino y una sola forma en que todo el ser humano puede ser justificado, y esto lo ha dejado dicho el Señor. Continuemos entonces. Como está escrito, nuevamente citando la Escritura, el apóstol Pablo: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se había dicho: así será tu descendencia. La promesa ahí en Génesis 15 había sido que le multiplicaría su descendencia como la arena del mar, y eso sucedió. Todos los hijos de la fe de Abraham, no solamente los de la carne, que son el pueblo de Israel, sino los gentiles, que son sus descendientes espirituales por medio de la fe. Y continúa hablando de la naturaleza de la fe de Abraham. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Eso está hablando de la fe que sostuvo Abraham cuando el Señor primeramente le había dicho que a esa edad, siendo estéril su esposa, y a la edad de casi 100 años, hablando fisiológicamente, que él ya estaba su cuerpo como muerto, o sea que no, quizá él ya no podía fisiológicamente reproducir. O sea, él fue en contra de la naturaleza y creyó una sola cosa: Dios es todopoderoso y Él es capaz de darme un hijo si Él así lo ha prometido, aunque yo tenga 100 años y aunque el vientre de mi esposa sea estéril. Él le creyó, y esa fue la naturaleza de la fe de él. Y luego dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y esto es algo que tenemos que saber nosotros. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo glorifica al Padre, pero aquel que no cree en esta palabra no glorifica al Padre. Abraham glorificó a Dios, creyéndole dio gloria a Dios. Asimismo nosotros, si creemos todas estas palabras, glorificaremos a Dios Padre. En el versículo 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Vuelve a repetir el apóstol Pablo lo que dijo en el versículo 3, en el versículo 9, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. O sea, fue justificado Abraham por la fe, como dice el apóstol Pablo. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe. Continuamos. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada por fe. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que le levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Vamos a terminar con este tercer punto, y es la aplicación que todo esto tiene para nosotros. ¿Qué es lo que debemos creer? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que debemos creer entonces? Debemos de creer en tres cosas primordialmente. Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Nuestra fe debe ser depositada en el Señor Jesús. En el versículo 24 y 25, donde estamos en Romano, sino también con respecto a nosotros. Apliquémoslo para nosotros mismos eso ahorita.
a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en quién, en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual, Cristo Jesús, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hay tres cosas principales en las que nosotros debemos de creer en el Señor Jesús. La primera es en su perfecta obediencia. ¿En qué es lo que tenemos que creer? Oigan, en la obediencia del Señor Jesús. En Romanos 5, en la siguiente página, en Romanos 5, versículo 19, leemos: porque así como por la desobediencia de un hombre, este es Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, este es Cristo Jesús, los muchos serán constituidos justos. ¿Y qué quiere decir ser constituido justo? Es la justicia imputada, es la justificación que nos da Cristo Jesús por la fe o por creer absolutamente en su obediencia. No creemos entonces en nuestra obediencia, porque aún la mejor obediencia de todos nosotros es imperfecta. La mejor obediencia que nosotros podamos ofrecer a Dios está manchada por el pecado, está contaminada con nuestra corrupción. Por lo tanto, Dios nos pone ese estándar tan alto de la perfección que ninguno de nosotros podríamos llegar a alcanzar ese estándar. Recordemos que el Señor Jesús, Él en su perfecta obediencia, estando en el cielo, Él se ofreció a sí mismo y sabía desde el cielo lo que Él iba a padecer una vez que Él habría de venir a la tierra. Él sabía que iba a ser rechazado, sabía que iba a ser vituperado, sabía que lo iban a escupir, sabía que lo iban a latigar, sabía que incluso en esta generación se le iba a rechazar, sabía que muchas personas iban a profesar la fe, pero solamente de los labios para afuera, no en el corazón, y con eso acarreando mayor vituperio para Él. Sin embargo, vemos a un Jesús nosotros que aún en el huerto de Getsemaní, aunque Él está angustiado hasta la muerte, porque sabía los padecimientos a los que Él se estaba enfrentando a causa de nuestra transgresión, haciéndose Él pecado a causa de nuestros pecados, cargando con la culpa de nuestros pecados, sabía que Dios iba a derramar toda la ira de su justicia divina en contra de Él o sobre Él. Y Él hizo 3 veces esta oración estando en el huerto de Getsemaní. Le dijo al Señor: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. Como diciendo: Señor, hágase tu voluntad. Yo estoy aquí para hacer tu voluntad. Y esa fue la obediencia perfecta del Señor Jesús. Pero bien, entonces Dios quiere que nosotros creamos en la obediencia perfecta del Señor Jesús y depositemos nuestra fe en Él, porque por la obediencia de Él nosotros somos constituidos justos. Lo segundo es que Dios quiere que creamos en su muerte. En el versículo 25, en el último versículo, dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones. O sea, el Señor Jesús fue entregado por nuestros pecados. Por lo tanto, Dios quiere que nosotros creamos en su sacrificio, que nosotros creamos en esa muerte para el perdón de los pecados. Y son 3 cosas las que debemos de conocer acerca de la muerte del Señor. La primera es creer en su sacrificio expiatorio. ¿Qué quiere decir? Que Él es nuestra expiación. Expiación quiere decir que con su muerte Él pagó el castigo de la justicia divina que me correspondía o que nos correspondía a nosotros. Él se puso en el lugar del pecador, el santo por el impío o por el pecador. Entonces Él, tomando el lugar, se sacrificó a sí mismo como una obra expiatoria para que con esa muerte pagara el castigo que nos correspondía a nosotros. Lo segundo que nosotros debemos de creer con todo el corazón es que con esta muerte en la cruz del Calvario, Él hace una propiciación.
Y la obra de propiciación quiere decir que con este mismo sacrificio Él aplacó la ira de Dios que estaba en contra o sobre nosotros. Porque escrito está que Dios está irado contra el impío todos los días. Y su ira, aunque no se ha manifestado en este tiempo, en este momento, pero algún día las personas obstinadas y rebeldes que mueran en sus pecados fuera de Cristo van a reconocer que la ira de Dios en realidad es verdadera y su justicia es verdad. Pero también debemos de creer en la obra redentora, en lo que es la redención del Señor Jesús por su muerte. Y redención quiere decir que con el precio de su sangre derramada o la sangre que Él ofreció, compró nuestra vida. Él entonces nos redime de nuestra esclavitud, no solamente la esclavitud de la muerte, la esclavitud de Satanás, sino que nos redime de la esclavitud del pecado. Estando nosotros en tiniebla, estando nosotros presos, en calabozos, en prisiones de oscuridad, Él da el pago y el pago es su preciosa sangre. Y por eso es que decimos que la sangre del Señor es preciosa, porque con esa sangre Él nos redime o Él nos liberta y ahí se cumple que Él vino a dar libertad a los cautivos. ¿Qué más entonces es lo que yo debo creer? ¿Qué es lo que nosotros debemos creer para ser salvos o ser justificados? Y lo tercero es creer en la resurrección del Señor Jesucristo. Porque dice igual en el versículo 25, y resucitado para nuestra justificación. Y resucitado para nuestra justificación. ¿Qué quiere decir esto? Que Él resucitó. ¿Cómo se explica esto? Cuando el Señor Jesús cumple perfectamente su obediencia, Él muere en la cruz en una obediencia absoluta, y eso nos demuestra entonces que Dios aceptó el sacrificio del Señor, que el sacrificio del Señor tiene una suficiencia. Ahora bien, yo les pregunto, ¿alguno de ustedes murió en esa cruz? ¿Alguno de ustedes hizo algo hace 2000 años para merecer ganarse la salvación por medio de sus méritos o por medio de sus obras? Absolutamente no. Ninguno de ustedes pudo haber hecho absolutamente nada para merecer esta salvación. Por eso es que es un don, por eso es que la salvación es una gracia, es una dádiva divina. Y Dios en su eterna misericordia, Él dio a su Hijo Jesucristo, y Jesús entonces se ofrece a sí mismo, pero Dios le resucitó de entre los muertos. Por eso es que nosotros debemos de creer de todo corazón que el Señor Jesucristo no solamente murió como un sacrificio expiatorio, como un sustituto por mí, que Él tomó mi lugar, sino que Dios aceptó el sacrificio de Él y dijo, este sacrificio es bueno, es aceptable, y con este sacrificio yo voy a justificar a todos los que son de la fe del Señor Jesús. Quiero terminar con este último ejemplo acerca de la fe en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. El mismo Señor Jesús nos dice algo en el versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén.